¿Por qué todos los países han de tomar en serio sus prioridades y nosotros no? Infrastructure. A ver, Vicente Reynoso nos hace una pregunta a raíz del video anterior. Palabras más, palabras menos. ¿Qué es una política de Estado? Primero, Estado es gobierno, población y territorio, ¿no? Y soberanía, le podríamos incluir ahí, ¿no? Todo depende de qué buscamos con nuestra definición de Estado. Ahora, el gobierno se entiende, ¿no? Es el monopolio legítimo de la fuerza. La población, pues somos nosotros. El territorio es lo que conocemos como México y sus aguas nacionales, que son 200 millas más allá de la playa. Y soberanía es la capacidad y deseos de autodeterminarse, ¿no? Entonces, una política de Estado en materia de ciencia y tecnología, vamos a decir en este caso, tendría que atender a estas 4 características. Sin embargo, la última se perfila precisamente como la más importante. México invierte 0.37 del PIB en ciencia y tecnología. Esto es terrible comparado con naciones similares como Brasil y Argentina, que invierten 1.5, casi 2% del PIB, ¿no? Entonces es muy difícil tener una política de Estado en materia de ciencia y tecnología con esa clase de porcentajes, ¿no? En alguna ocasión el director del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, relataba en una conferencia que él fue ante Felipe Calderón a pedirle que se cumplimentara este propósito del 1% del PIB que se tenía, ¿no? Y entonces Calderón le dijo: demuéstrame para qué quieres el dinero y te lo doy, ¿no? Esa no es una política de Estado, porque está entendiendo las cosas justamente como no son, ¿no? Una política de Estado es la que se forma el propósito de llevar a cabo un cierto proyecto, una variedad de proyectos, y no importa cómo va y los hace, ¿no? Es decir, es una orden ejecutoria en la que se dice: vamos a tener un automóvil alemán, y ahí van los alemanes a hacer la Volkswagen, ¿no? Vamos a tener un tren ligero y vamos a construir un tren ligero, ¿no? Desde el principio hasta el fin, en lugar de comprarlo como hacemos nosotros, ¿no? Una política de Estado es aquella que dice: vamos a desarrollar la construcción de submarinos, ¿no? Entonces va y se forma el propósito explícito de construir submarinos, de diseñarlos, manufacturarlos y después comercializarlos, ¿no? No puede ser que llegue alguien, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a pedirle al presidente que se invierte el 1% mínimo, y entonces él te diga: ¿para qué quieres el dinero? Esa no es una forma ejecutoria de llevar a cabo una política de Estado, ¿no? Entonces, la política de Estado lo que hace un diagnóstico de cuáles son las necesidades y virtudes y capacidades del país, y después dice: a ver, ¿qué es necesario para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Entonces, queremos tener un avión mexicano, o queremos tener maquinaria para la minería o para la agricultura que sea mexicana, ¿no? Porque queremos darle empleo a los ingenieros mexicanos, queremos formar los cuadros científicos y tecnológicos, por ejemplo, de una industria química propia, ¿no? Para no tener que depender de industria Resistol, de todas las Hodge y todo este tipo de Bayer, ¿no? De compañías que vienen a México, invierten aquí, pero finalmente, aunque dan algunos pocos de empleos, pues sus ingresos se los llevan, ¿no? Entonces, una política de Estado dice: a ver, vamos a ver, queremos que los ingresos se queden aquí, ¿no? Entonces, aunque tengamos grandes manufacturas de automóviles, ese dinero al final no se queda aquí, ¿no? Una política de Estado soberana en materia de ciencia y tecnología lo que diría es: vamos a organizar, ¿no?
por temáticamente y por cada sector de la industria o de la producción. Necesitamos tener aquí este liderazgo, este otro liderazgo para volver al país autónomo y soberano en estas y estas otras tecnologías. No va a ser fácil en el contexto actual en el que predomina la ideología economicista de las ventajas comparativas y competitivas. Va a ser muy difícil que pensemos en soberanía tecnológica si, por ejemplo, tenemos gente en el gobierno que piensa que no tenemos vocación para diseñar automóviles, por ejemplo, porque ya los alemanes diseñan automóviles, ¿no? O que no tenemos vocación para crear maquinaria agrícola o tener nuestras propias computadoras, ¿no? ¿Para qué hacer todo eso cuando ya hay otros países que lo hacen, ¿no? Y entonces se enfocan a cosas como las ciencias genómicas, diciendo que entonces ahí tenemos una ventaja comparativa, ¿no? Una política de Estado se diferencia de una política que no lo es, básicamente podríamos pensar, porque busca cumplir y hacer cumplir todo lo que viene en la Constitución como una carta de principios en los que la nación mexicana predomina sobre el interés de otras naciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta es nuestra Constitución, ¿no? Entonces no vamos a estar abrogando por los intereses de otros. Desde México lo que nosotros vamos a hacer es defender nuestros propios intereses, ¿no? Entonces una política de Estado tendría que buscar el bienestar de la nación mexicana y de los mexicanos, ¿no? En eso se diferencia de una política que no es de Estado. Otra diferencia es el largo plazo. Una política de Estado siempre está enfocada en el largo plazo. Cuando uno piensa en cuestiones más de gestión interna de una ciudad y todo eso, cómo se desempeña en el día con día una ciudad, ¿no? Leyes de tránsito, todo ese tipo de cosas, esas no son políticas de Estado, esas son simplemente políticas urbanas o políticas ¿no? Pero cuando uno habla, por ejemplo, del agua o temas trascendentes como la energía o el desarrollo tecnológico, ¿no? O el futuro de nuestra alimentación, todas esas cosas son temas que se proyectan en el largo plazo y deben de ser atendidas mediante políticas de Estado. No pueden ser atendidas ahí por gentecita que está pensando en tal o cual ideología económica, ¿no? Ahorita estamos en una circunstancia muy difícil porque no se entiende qué es, para empezar, el Estado, y es precisamente porque se omite de su definición esta última característica que es la soberanía, ¿no? Entonces tenemos gente que ya no habla, por ejemplo, de soberanía alimentaria como una política de Estado, sino habla de seguridad alimentaria. Pero esa no puede ser una política de Estado. ¿Por qué? Porque asume que vamos a poder conseguir los alimentos que requiere la población desde fuera en los mercados internacionales, ¿no? Ya el crack del 2008 nos mostró que esto no es así, ¿no? Y se le hizo muy fácil a Felipe Calderón subir el precio de la tortilla porque los gringos nos estaban retirando parte de lo que antes nos vendían en maíz, ¿no? Después de habernos generado una dependencia de este grano, ¿no? Siendo que aquí somos origen y yo diría destino del maíz, ¿no? Aquí se domesticó y no tendríamos por qué estar importando tanto maíz, ¿no? Nosotros ahora en el 2017 estamos importando más del 40% de los alimentos que requerimos como nación. Entonces, ello no parece muy congruente con una política de Estado en el que la soberanía, esta cuarta característica que yo mencionaba, no se toma en serio, ¿no? ¿Por qué todos los países han de tomar en serio sus prioridades y nosotros no? Ese es un problema que tenemos actualmente. Suena a denuncia, no quiero que parezca esto, pero el actual gobierno mexicano no tiene verdaderas políticas de Estado en un número importante, sino es que casi en todos los rubros importantes que hay.
No hay una política de Estado en materia de agua, ni de energía, ni de desarrollo tecnológico, ni educativa, ni de destino de la nación. No hay una política de Estado en cuanto a cómo se le trata al aparato de violencia que es el ejército, ni la marina. Es decir, ahorita hay una gran confusión sobre lo que debería de ser una política de Estado en interés de la nación mexicana y los mexicanos, ¿no? Sintetizando, una política de Estado es aquella que ve por los intereses de la población y la sociedad mexicana, por un lado, y segundo, lo hace con una perspectiva y un horizonte de largo plazo. Esa es una política de Estado. Ejemplos hay muchísimos, ¿no? Pero ahorita quise verlo más, aunque sí di algunos ejemplos, lo quise ver más desde la perspectiva abstracta, ¿no? Cuando ya nos es posible aplicarla a un número indeterminado de temas, ¿no?